Bendiciones, buenas noches, muchas gracias a todos por estar conectados, los que se van a ir conectando y también a aquellos que van a estar viendo esta grabación después de la clase en vivo. Es un gusto poder saludarles en esta tarde y tener este momento donde nosotros podemos estar formándonos juntos con este propósito de extender el reino de Dios en la tierra. Bueno, como bien saben, esta es la materia de misiología. Este año nosotros hemos tomado una modalidad un poco distinta a lo que solemos hacer. Cada noche nosotros vamos a tener un profesor diferente. Y en esta noche nosotros tenemos el grato honor de tener con nosotros el obispo Damián Praniuk. Damián Praniuk es obispo de la Iglesia de Dios. Tal vez reconocen el apellido porque su abuelo era el fundador del primer seminario acá en Argentina. Y él también trabaja con la educación y la formación de ministros acá en Argentina, en la provincia de Córdoba. Yo tengo el privilegio de haber conocido a Damián hace años en Cleveland, cuando todavía estaba estudiando en la universidad. Su papá estaba pastoreando allí una iglesia de esperanza, comunidad de esperanza de la iglesia de Dios allá, y pudimos conocernos y hacer algunos viajes ministeriales juntos. Así que cuando yo me enteré que ellos estaban dirigiendo un instituto en Córdoba, era muy lindo que nosotros podamos conectarnos de vuelta. Ellos están formando justamente misioneros argentinos para ir a diferentes partes del mundo, especialmente con los países limítrofes y comunidades originarios que tenemos acá en Argentina, para hacer misiones transculturales. Y en esta noche él va a estar hablando acerca de la importancia del conocimiento cultural para que nosotros podamos evangelizar. Este conocimiento impacta no solamente a misioneros transculturales, sino también a ministros acá en Argentina, a través de nuestras propias comunidades. Necesitamos tener el conocimiento cultural. Entonces, sin más, vamos a orar, entregar esta clase en la mano del Señor y después le entregamos esta materia en manos habilidosas del profesor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche que tú estás con nosotros. Gracias por todos los que están conectados, los que se van a ir conectando y también los que están viendo esta grabación. Te damos gracias por tu vida, por tus misterios y este interés de formarse, no solamente ministerialmente, sino misionalmente. Señor, gracias por este sentido que nosotros tenemos del llamado de Dios sobre nuestras vidas, de hacer tratar nuestras vidas de la misión de Dios en la tierra donde quiera que nos encontremos, Señor, si es el llamado acá en Argentina o en otro país. Gracias por la vida de Damián, gracias por su disposición, Señor, y aunque él ha viajado desde Estados Unidos para estar acá en Argentina y ha apartado este tiempo especial, Señor, gracias que él tiene esta disposición de estar con nosotros, Señor. Te pedimos tu bendición sobre tu vida y la guía sobre esta clase en esta noche. Y todo lo que se haga y se diga sea para la gloria de Dios y la extensión del reino de Dios en la tierra. Te pedimos en el gran y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Profesor Damián, muchas gracias por estar con nosotros. La clase es tuya. Bueno, muchas gracias, Cris, y a todos los que se están conectando. Es un honor poder estar aquí. De hecho, en esta ocasión me toca estar en Cosquín, Argentina, donde este fin de semana graduamos los estudiantes que estuvieron un mes, estuvieron todo un año y fueron enviados. Y incluso aún para empezar, sé que una de las cosas que vamos a tocar es el prepararnos para las diferencias de culturas y aparte de haber graduado a los estudiantes, tuvimos dos traducciones que fueron hechas esta misma semana y la semana pasada, y fueron de hecho para cosas que fuimos encontrando específicamente por el trabajo que hacemos, que es lindo empezar incluso contándole eso, porque se grabaron estudios bíblicos al Wichi, que es uno de los idiomas que se habla aquí en Argentina. Uh, pero hasta ahora se ha hecho, digamos, una Biblia Wichi, se habla el mismo, pero
Hace poco se encontraron, gracias a una grabación que hicimos, que el mismo idioma, por cuestión de dialectos, está el wichí que en la parte de Mayo, que se encuentra Bolivia, Paraguay y Argentina, y está el wichí que se habla, hay varias localidades, pero claro que se habla muy diferente, que está cerca de Resistencia, teniendo misioneros tanto en los dos lugares que hemos puesto el año pasado. Bueno, el año pasado pusimos misioneros, no se puede hacer muchas copias de la Biblia hasta que haya un pedido grande. Eso nos llevó a nosotros al entender que por la cuestión de llevar la palabra, que ahora voy a ir a lo que Jesús dijo y por qué hacemos lo que hacemos, es muy necesario entender la cultura por un lado, entender el habla de la cultura, entender la modalidad de las personas, porque eso nos lleva, un ejemplo, encontramos que en la parte wichí la mujer todavía no tiene mucha disposición autoritativa como lo tiene el hombre. Entonces, traemos tantas chicas aquí a las escuelas del habla wichí y porque ahora un tanto a los maestros wichí de Pilcomayo, de Resistencia, por más que llevemos la Biblia y lo hagamos como hagamos, no estábamos entrando por el falta del idioma. Entonces, bueno, eso me lleva a mí, vamos a ir primero a abrir la Biblia en San Lucas capítulo 10 y quiero hablar un poquito de cómo nos ha ayudado a nosotros a hacer un trabajo en el cual nos lleva a ser más abierto, a empezar a entender las culturas, a trabajar con la cultura y les voy a ir contando qué estamos haciendo nosotros para tener un poquito más acceso a esa gente. ¿Y por qué lo hacemos? Pero bueno, voy a leer cuando Jesús manda en esta ocasión a los 70. Eh, Después de estas cosas, capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y he aquí yo envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzados, ni nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que le den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se pongan delante y sanad a los enfermos en en aquella ciudad y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para cualquier ciudad. Bueno, quiero volver a esto porque es un principio que nos ayuda mucho con todas las diferencias culturales. El solo hecho de volver a lo que Jesús dijo, de ir de casa en casa. Y es algo que a veces Profe, se ha silenciado, perdón.
Ahí está. Hola. Bueno, al volver a los principios de lo que Jesús nos mandó y cómo nos mandó a hacer, nos ayuda en todos los niveles. Un ejemplo, si empezamos con el primer versículo, dice, rogad al Señor que envíe obrero a su mies. Uno está, primero y principal, está la disposición a qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Acá hay una mies, y cuando Jesús está hablando es su mies, no mi mies, no mi criterio, no mi forma de pensar. Es entender que yo trabajo para la mies de Él. O sea, hay 7 billones de personas en el mundo, 7 billones aproximadamente. Pero de esas 7 billones de personas, 4,6 son considerados no cristianos. 4,6. Entonces, ¿qué tratamos nosotros? Quiero hablar hoy de la importancia de entender las culturas, pero para llegar a entender las culturas tengo que entender para qué quiero llegar a la cultura. Bueno, yo quiero llegar a esa cultura porque me encuentro que 4,6 billones de personas todavía no son cristianos. Bueno, y si no son cristianos y yo entiendo que esa es la mies en la cual yo soy llamado, yo voy a hacer lo que sea para llegar a esa mies. Entonces eso a mí me vuelve a querer entender los principios. ¿Por qué Jesús mandó 12? ¿Por qué Jesús mandó 70? Yo trabajo para una iglesia más o menos de 400 personas, un poquito más. Y es lindo, bueno, sí, traer mucha gente a la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a llegar a un wichi si no aplico los principios de ir a los wichi? ¿Cómo voy a llegar a una cultura musulmana si yo no aplico el principio de ir a los musulmanes? Que de hecho, mucho de lo que hacemos hoy en la escuela aquí en Cosquín es específicamente lo que te estoy hablando hoy. Número uno, entender la mies. La mies es todas esas personas que no conocen de Cristo, por eso Jesús dice, rogar al Señor en la mies para que le envíe obrero. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Rogamos al Señor que los envíe. Después, ¿qué hacemos? Segundo punto aquí en la escuela. Bueno, recibimos esos obreros que Dios envía. Los preparamos a volver a los principios de Jesús, a volver a los principios como este, que Jesús lo envió de dos en dos por una razón. Y al enviarlo de dos en dos por una razón, cuando seguimos diciendo, aquí yo envío como cordero en medio de lobos, un ejemplo. Nosotros trabajamos lo que se llama el movimiento de hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos. ¿Cómo empieza esto? Y bueno, empieza al entender la cultura musulmana. Cuando nos encontramos con estos principios que empezamos a usar de nuevo, que están en la Biblia, de ir de dos en hogares, nos encontramos que en la parte musulmana, en los países que hoy tenemos misioneros y estamos trabajando, es 100% musulmán en varios de ellos, entonces cristianos no son aceptados para nada. La ley es totalmente musulmana, en el cual que si te encuentran un cristiano, no sobrevive. Va a la cárcel y si de ahí sale, no sale bien. Los matan. Entonces esa clase de países ahora que tenemos misioneros, que empezaron a hacer orar, porque era lo único que podían, Señor, manda obrero. Señor, si yo soy el obrero, úsame de alguna forma. Entonces volvieron a los principios de qué? De rogar a Dios que Dios haga algo. Bueno, Dios empezó a obrar con algunos con visiones, y cuando Dios le habla a un musulmán con una visión, automáticamente le trae una convicción. Pero aún así, se encontraban que el cristiano, a esa persona que Dios de alguna forma le habló, iba y le hablaba a ese cristiano, pero si un familiar se enteraba, mataban al cristiano. Entonces se empezaron a encontrar con más principio bíblico, que decía que, y aquí yo envío como cordero en medio de lobo. Bueno, estamos los musulmanes, son como lobos, si hablo me matan. O si tú le hablas a este hombre en esta casa, pero si este hombre le comunica a su vecino, nos mata. Desde que yo estoy como misionero acá, nos matan. Entonces empezaron a encontrar más verdad en la Biblia. Dice, no llevéis ni alforja ni calzado porque yo proveo todo. Y aquí dice, cualquiera casa donde entréis primeramente decís paz, sea en esta casa. Y si hubiera allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él y si no, se volverá a vosotros. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Bueno, acá está un principio. Tenemos que encontrar al hijo de paz. Si se encontraban de repente, que encontraban un musulmán en el cual había paz, podían comunicar. Y ahora, ¿qué pasa? Esa persona de paz empezaron a ver, bueno, en vez de yo como misionero cristiano salir y seguir
tratando en esta cultura, si me van a matar, más que todo voy a preparar a este hombre, como dice la Biblia, no vayas de casa en casa, sino quédate ahí. Y empezaron a ver estos principios en una cultura. Ahora te estoy hablando de una cultura. Y dijeron, bueno, si esta es la persona de paz, la palabra de Dios me dice que me quede acá. ¿Y qué descubrieron? Que ellos al discipular a esa persona, ahora ese musulmán podía discipular a otro musulmán. Y otro musulmán podía discipular a otro musulmán. Y otro musulmán podía discipular a otro musulmán. Entonces, yo hoy te quería traer a este principio bíblico que te va a mostrar en todas las diferentes culturas. Te estoy hablando de una, de la musulmán. Bueno, ahora lo aplico a mí, a los wichí. Al ir a los wichí, no solo de decir, vengan a mi iglesia, vengan a mi cultura. Yo voy a la cultura de ellos. Y al encontrarme de ir yo a la cultura de ella, tal cual, número uno, Señor, manda obreros, Señor, bueno, soy yo, voy a ir, bueno, voy a esta gente ahora, esta gente que tiene una cultura totalmente diferente de la mía. No sé de qué país estás tú. Yo soy argentino, no vivo en Argentina, voy y vuelvo. Pero cuando fui a esta parte de Argentina, nunca en mi vida había visto esta parte de Argentina. Y me sorprendió. Pero más allá de eso, me llevó a lo que te estoy hablando hoy. Bueno, de ir a ese lugar, entendiendo de que voy a ese lugar y tengo que ir como cordero en medio de lobos, que tengo que no llevar alforja, no llevar todo, sino que ir ahí y entrar y pedir y encontrar a la persona de paz. ¿Qué pasó? Bueno, te cuento el testimonio. Estábamos haciendo este trabajo de discípulo que hace discípulo. Mi papá ve a un misionero en el cual se subía a una moto como hacía mi abuelo Praniu en aquel tiempo y se subía a un botecito, iba, compartía de acá para acá y notamos que era nativo. Bueno, entonces a él empezamos a hablarle a él. Encontramos que en él había una conexión ahora. Encontramos, como dice la Biblia, que él era nuestra persona de paz, que había una conexión específicamente con él. Bueno, entonces empezamos a tener una relación con él. De él nos conectamos con lo que hacemos con discípulos. Terminó siendo que él era cacique. Y que el cacique, cuando aún en la cultura de hoy, el cacique es el que te abre la puerta a la comunidad o te la cierra. Bueno, al compartir estos principios que te estoy hablando a ti, se lo compartimos a él. Y dijimos, esto es lo que Jesús hizo, vamos a trabajar. Usamos ese cacique, al cacique. No anduvimos golpeando un montón de otras puertas en ese lugar, sino que a ese cacique le depositamos tal cual como dijo Jesús. Encontramos que él era la persona de paz. Encontramos que en él, ahora él pasaba a ser el obrero. Traducimos entonces, empezamos a traducir estudios bíblicos de que nosotros trabajamos, que se llama estudios de descubrimiento bíblico, estudios de descubrir a Dios, estudios de descubrir a obedecer a Dios, y usamos al mismo cacique que haga todas las grabaciones, que la ponemos en un audio. Y ese audio nos ayuda a ir a gente que muchas comunidades como esta no saben leer ni escribir, y empezamos a llevar, ¿con quién? Con el cacique ese audio. ¿Qué pasó? 1, 2 años, 3 años, ahora ¿qué pasa? A través de esos estudios bíblicos, el cacique empezó a desparramarlos en hogares, en hogares, en hogares. ¿Y qué pasó? Nos terminan llamando y nosotros vamos a ese lugar. Y empezamos a ver que ahora había más personas de paz. ¿Por qué? Por una persona de paz. Ahora entramos en una cultura que no dejan entrar a muchos. Entramos, nos invitaron a mí y mi papá, y ahí uno de los grandes testimonios fue a ver a un cieguito que nunca había escuchado a Dios, pero el idioma que se le daba a él, se tragó todo el discipulado que lleva 1 año, se lo tragó en meses, y se entregó a Cristo por haber escuchado de Cristo. Y no había agua, no había nada, tuvimos que rentar una pileta, como le dicen en Argentina, una pelo pincho, le dicen acá. Rentamos la pelo pincho, trajeron un camión, llenaron ese pelo pincho de agua y porque el cieguito dice, me quiero bautizar. ¿Y quién le enseñó eso? Los estudios bíblicos que le dimos audible. ¿Y quién fue la puerta? La persona de paz que se llama Francisco y es cacique. Y ahora no solo él, ese día bautizamos más de 16 personas. ¿En dónde? En lugares donde no hay iglesias. En lugares, entonces eso nos lleva ahora que de hecho lo que nosotros trabajamos es específicamente de entrar a lugares no alcanzados. Tratamos de alcanzar todos, sí, pero la prioridad es lugares no alcanzados. ¿Por qué?
porque queremos volver a los principios, por qué Jesús dijo lo que dijo, y tenía una razón. Y eso nos ha ayudado a nosotros ahora a empezar a entender por qué es tan importante la cultura. Es muy importante. Pero ¿cómo tratar nosotros de llegar a esa cultura? Para mí el mejor principio está aquí en Lucas, capítulo 10. Bueno, lo puedes ver en varios lugares, porque cuando envió los 12 dijo prácticamente lo mismo. Cuando envió los 70 dijo lo mismo. Después, en Mateo 28 dice, y por tanto todo el mundo predicar el evangelio, bautizar, enseñar. Pero aquí en esto que te estoy mostrando, muestra los principios cómo. Y empezamos a ver ahora un movimiento, tanto en los musulmanes, tanto, de hecho, ahora en este momento en Afganistán tenemos misioneros que están trabajando en Rusia. Y tú me dices, en medio de la guerra, sí, porque cuando uno vuelve a los principios de Jesús, se encuentra de que si vos vas de dos en dos, podés encontrar una persona de paz en medio de la guerra. Podés empezar a encontrar una persona de paz en los musulmanes. Podés encontrar una persona de paz en los wichis. De hecho, eso no extendió que Francisco, ¿a quién trajo? Aquí, a Cosquín, trajo a otra persona de paz. Su nombre era Daniel. Pero Daniel no hablaba wichi. ¿Qué hablaba Daniel? Daniel hablaba guaraní boliviano. ¿Y qué hizo Daniel? Nos pidió hacer todas las grabaciones de los estudios bíblicos ahora en guaraní boliviano. Y gracias a Daniel, una vez más, totalmente una cultura totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Daniel, donde estaba, nos encontramos que Daniel está en una parte donde se cultivan muchas drogas y que usan a mucha gente boliviana, mucha gente en esa zona nativa, ¿para qué? Para hacer todos estos trabajos. Entonces, si va un cristiano, no lo dejan que comparta la palabra de Dios con esta gente, porque no quieren que esta gente crezca educacionalmente para tenerlos prácticamente como esclavos. Entonces, ¿qué hicimos? Daniel pasó a ser nuestra persona de paz. Y por medio de audio audibles, nosotros ¿qué hicimos ahora? Entramos a esa cultura. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, a través de Daniel y esa cultura y esos estudios, nos encontramos que el guaraní de Paraguay se habla diferente. Y Dios provee ahora a Carlos, Javier en el cual dice, no, vamos a hacer esta grabación y la vamos a hacer para el guaraní paraguayo. Que una vez más, ok, déjeme frenar porque me pone tan apasionado lo que está pasando, que me encuentro, y tú me dices, y bueno, porque si yo voy a entrar a una cultura, tengo que estar dispuesto a entrar a esa cultura y entender esa cultura. De hecho, hablando después bien con Javier, la gente que habla en español, casi muchas de ellas no recibirían a un acento de otro lado. Muchos de ellos no recibirían de escuchar a un argentino. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para entrar a esa cultura, en esta ocasión, como nosotros usamos audios bíblicos, lo tratamos de hacer con alguien neutral. Y no digo que el paraguayo no escuche el argentino, no. Y tal vez ahora hay algún paraguayo conectado. Obviamente, mientras somos cristianos nos vamos aceptando. Pero cuando no eres, acuérdate, estamos alcanzando a no cristianos, uno tiene que empezar a entender su cultura, su forma de ser y tratar de llegar a ellos como volviendo a los principios como Jesús nos enseñó. Y aquí lo dice, ir con una actitud de decir, voy pasivamente, aunque esté entre lobos, pero voy orando que Dios provea, no voy carteleando, traigo todo, tengo todo, sino entendiendo que voy sin alforja, sin calzado. Él le decía, no saludéis a nadie en el camino, sino que tenés que ir a la meta. Eso es algo que Jesús lo dijo. Ahora quiero explicarte algo muy importante. Cuando Jesús manda a los 12, le dice, no vayas a los samaritanos, anda a un lugar específico. Cuando manda a los 70, ya no habla de los samaritanos. Y cuando vamos en Mateo 28, le dice ir a todo el mundo. Así que hay algo específico en cada uno. Jesús tenía una meta específica a donde iba. Entonces ese otro punto que tú y yo tenemos que tener es orar y tener una meta específica, porque si no, nunca vamos a llegar a donde tenemos que llegar. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, hay distracciones.
7.9 billones de personas hay en el mundo, 4.6 no son cristianas, y yo lo creo fervientemente es que porque como cristianos nos distraemos. ¿Por qué? Porque cuando la importancia pasa a ser un templo más que la mies, no, pero la mies es el templo, no. La mies son las personas que necesitan conocer a Jesús. Esas son las mies. Ahora, que Dios use un templo para que más conozcan de Cristo, bueno, gloria a Dios, no hay que ponerle límite a Dios. Pero hay muchas cosas que pueden terminar siendo distracción. Entonces uno tiene que volver a orar por lo que Jesús dijo, orar que el Señor de la mies envía obrero a su mies. Entonces nosotros tenemos que orar por eso, que Dios envíe para que esos 4.6 billones de personas conozcan de Cristo. Entonces cuando nuestra actitud y nuestra forma, no nos distraigamos más, entendamos cuál es el objetivo, que todo, mira, ¿sabes cuál es la voluntad del Padre? Dice, lo que dice la Biblia, que todos alcancen a conocer a Cristo Jesús y que nadie se pierda. Entonces, cuando nosotros empecemos a entender dónde está la pasión, tú me puedes decir, bueno, tú Damián, porque obviamente eres evangelista. Bueno, si me quieres dar un título, bueno, tal vez si tú lo dices, así lo soy. Yo creo que todos debemos ser evangelistas. O sea, está bien, Dios te puede dar el oficio. Yo también estudié y entiendo apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entiendo que está el oficio. Pero ¿qué dice Mateo? Dice, y lo vamos a leer, porque lo sabemos de memoria, pero dice que Él nos llamó ¿a quién? A todos, absolutamente a todos. Dice así, dice, por tanto, y así discípula a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos llamó a todos de ir y hacer discípulos. ¿De quién? Discípulo de Él. Eso nos llamó a todos. De ahora que Él te dé algo específico, bueno, gloria a Dios que Él te da algo específico. Yo no soy un tremendo maestro como Crisis. Cris es bueno y mi esposa es buena maestra. Dios nos da unos talentos a alguien específico. Yo estoy aquí hoy para empujarte en una realidad. Hay culturas, sí, te tienes que preparar para esas culturas, sí. ¿Y cómo prepararte mejor? Bueno, entendiendo cómo Jesús dijo que lo hagamos. Y al entender de que si nosotros o empezamos a orar que Dios mande, empezamos a orar por su mies, para que Dios mande obreros, empezamos a salir como corderos yendo hacia los lugares que tenemos que ir. Yo vivo en Kentucky, en Estados Unidos, y Dios por alguna razón se le ocurrió meternos de nuevo en Argentina y adquirimos un lugar en Cosquín. Y tuve que entender aquí este versículo que dice, no te distraigas en el camino, porque cuando uno sabe dónde Dios te quiere, no nos podemos distraer. Un ejemplo, el año pasado empezamos en medio de COVID. Empezamos y la distracción era el COVID para todo, pero en medio de todo esto del COVID, nosotros pudimos meter más 20 estudiantes en este lugar. ¿Y qué hicimos con esos 20 estudiantes? Lo entrenamos específicamente con lo que tú estás escuchando hoy. ¿De qué? De que hay 7.9 millones, 4.6, hay 100 millones de grupos étnicos no tocados ni alcanzados, en el cual nos llevó a estudiar que aquí en el sur, no todo el Sudamérica, sur, hay 44 grupos no tocados ni alcanzados en el sur. ¿Qué estoy diciendo? Parte de Brasil, no todo Brasil, porque si no nos vamos a cientos de grupos entre el Amazonas. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Perú, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Paraguay, estoy hablando de... En esta área hay 44 grupos y nosotros mismos lo experimentamos, que por diferencias de idioma, estamos hablando que este año, Sociedad Bíblica trajo un grupo de 12 wichis de Argentina para empezar a tratar de traducir la Biblia para que más grupos étnicos en Argentina que no han escuchado la palabra de Dios en su idioma, la tengan. Este año, estamos hablando del 2022. Por eso es tan importante entender la cultura y al entender la cultura nos enteramos que sí es cierto
Es cierto que afuera de nosotros hay un montón de personas que todavía no han escuchado de Cristo y no han decidido a Cristo. Entonces, ¿cómo yo me meto a esa cultura? Bueno, tal cual como Jesús lo dijo, tenemos que empezar a salir, tenemos que empezar a ir, empezar a orar. Hay una mies, hay una necesidad y vamos a ir. Como te conté el testimonio de Francisco, él era nuestro primer grupo Wichi que grabamos. Gracias a ese grupo Wichi se descubre con Sociedad Bíblica por Octavio. Octavio fue uno de los que ayudó a traducir la Biblia que existe hoy, Wichi. Bueno, Octavio, de hecho, fue uno de los que se acaba de ir grabando. Él y otro contingente vinieron y están ayudando ahora porque descubrieron esta necesidad a traducirlo en diferentes wichis. Y nosotros acabamos de terminar al entender eso, Dios provee a otra persona de paz, su nombre es Lucio, por esta conexión. Y uno empieza a ver cómo al haber entrado en un lugar orando por esa persona de paz, cómo esa persona de paz, ni siquiera somos nosotros, nos conecta con el boliviano que habla guaraní. Después del boliviano que habla guaraní, conecta con el paraguayo que habla guaraní paraguayo. Ahora por esta persona de paz nos termina conectando con este otro que se llama Octavio. Y ahora Octavio, que está en Resistencia, al usar estos audios se encuentra que los que están allá en Pilcomayo, en el río, entre Bolivia, Paraguay y Huichi, hablan diferente. Entonces, él trae a esa persona de paz y terminamos de grabar ahora este otro estudio en una lengua totalmente, bueno, no es totalmente, se entienden un poco entre ellos, pero es diferente y ahora nos da un acceso a otra cultura para entrar. Y todo eso está en la Biblia. Y dice, posad aquella misma comiendo y bebiendo lo que le den. Dice, el obrero es digno de su salario, no pase casa en casa. Ahí está. Está ahí. En cualquier ciudad donde entréis, os reciban comer y ponga adelante, sanar a los enfermos. Una vez más, hoy por hoy nos rodeamos. Yo creo en sanidad. Hace 3 años casi me muero. De hecho, pasé la primera noche, fue cuando descubrieron que tenía cáncer adentro de mis huesos y me había agarrado neumonía. Estaba grabando aquí en Argentina, específicamente el guaraní boliviano, y me voy y no me podía mover, se me había quebrado el esternón. Y cuando llego a Estados Unidos me agarra una neumonía, entonces no pasaba la noche. De hecho, mi esposa llama a mi papá, no me daban por que pase la noche. Y no sé si es medio que se descortó. Ahí está, y volvió. Sí, te escuchamos, Damián. No, estoy muteado. Ah, no pasaba la noche, pero Dios hizo un gran milagro en el cual descubrieron que estaba muy avanzado de maloma, múltiple maloma. El especialista no me daba, cuando hablábamos de cuánto tiempo tenía, no tenía, me decían no podemos contar años. Eso fue ya hace más de 3 años. Entonces, para hacerla corta, es tal cual como dice Jesús, hay milagros, yo creo en los milagros. El problema es que cuando hacemos la prioridad, los milagros. Hoy hacemos más eventos para que haya milagros que respetar lo que Jesús dijo de mandar a los 70. En cierta forma, los milagros están y van a seguir estando, pero si hacemos nuestro trabajo. O sea, buscamos más los milagros que sucedan, hacemos todo para los milagros, en vez de orar al Señor que envía obrero a esa cultura, a esa cultura, a esa cultura, a esa cultura, y de salir nosotros de dos en dos a esa cultura a encontrar que una persona de paz. Cuando encontramos a persona de paz, la persona de paz, ¿quién es una persona de paz? Bueno, en la Biblia es la persona que te abre la apertura a las ciudades. Te voy a dar un ejemplo de la persona de paz. Gracias por preguntar, no es una bromita. Pero bueno, la persona de paz, la mujer samaritana, ¿no? Juan capítulo 4 nos habla, un versículo muy leído en 4:23, 24, mala hora es, que los verdaderos adoradores no adorarán en espíritu y verdad. Pero yo me quiero ir un poquito más profundo. Cuando él encuentra a la mujer samaritana, que es muy interesante con toda esta enseñanza, porque él le dice a los discípulos, vayan, pero no vayan por los samaritanos, pero después él va a los samaritanos.
Él ya sabía, es más, dice, es necesario que yo vaya, dijo. Y él va y se va para el pozo, los manda a los otros hacia la ciudad. Y ahí él busca a quién, a esa zona de paz. ¿Qué hace con esa persona de paz? Bueno, le pide agua, todos escuchamos esa parte, le dice, no, los judíos, los samaritanos no nos juntamos, y le dice, bueno, pero si vos me pedís agua a mí, le dice Jesús, yo te daría agua por la vida eterna, y todas esas sorpresas. Pero lo más importante, que todo es importante, dice que la mujer se fue así. Se fue la mujer, después que Jesús le habla de que está con uno, pero ahora no es el marido y con 5 tratados, le habla espiritualmente, más allá de todo, pero esa mujer pasa, ¿por qué? Porque abre la apertura a toda una comunidad. Estamos hablando de la importancia de culturas, de entender. Hasta ahora Jesús no había dejado ni los discípulos ir a los samaritanos, pero él mismo va a los samaritanos. Una cultura diferente. ¿Quién era el samaritano? Eran las personas que eran consideradas nada, eran consideradas impuras, eran consideradas. Hay mucho estudio más profundo en esa área. Pero ahora me quiero enfocar esto. ¿Qué hace esa mujer? Muchos dirían, bueno, se convirtió y volvió y evangelizó. No, no, no. Si lees la Biblia, dice, se fue preguntando y le dijo a toda la ciudad, ¿será este el Cristo? ¿Qué me muestra eso? Que ella todavía no sabía. No era que, oh, este es el Cristo. Ella dijo, sí, vengan y escuchen a alguien que me ha dicho todo, pero ¿será este el Cristo? ¿Y qué hace esa persona de paz? Hace que toda la ciudad ahora, dice que vinieron a los pies de Cristo, escucharon a Cristo, y esa ciudad vuelve a la mujer samaritana y le dice, hey, ahora nosotros creemos que Él es el Cristo, porque nosotros hemos escuchado y hemos visto. Entonces, un principio que después Jesús lo explica bien aquí en Lucas capítulo 10, que ellos vayan y hagan lo mismo que Él hizo. Dice, vayan y encuentren esa persona de paz. Entonces, ¿qué quiero dejarte hoy, impregnarte hoy? Debemos entender que hay una diferencia de cultura y cómo llegar a esta diferencia de cultura está como Jesús lo hizo. Es ir y orar para la mies, que tenga algo específico. Es la mies de Jesús, es la mies de Dios. Él quiere que todos lleguen al conocimiento y la revelación de Jesucristo. Bueno, orar para esa mies. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo me quedaría comodísimo ahora y más con todo lo que pase, que con cáncer, que con coche más. Yo no te, por lógica, el doctor, si no hubiera sido que a la final el doctor, su padre era misionero, todos me decían no vaya a Argentina durante COVID, no salga del país durante COVID. Pero entendiendo lo que Jesús dijo, que diciendo no te distraigas, hay una mies, hay que alcanzar al perdido. Uno vino de vuelta a Argentina y al venir de vuelta a Argentina se han graduado chicos, se han traducido más estudios bíblicos, se han ido y gracias a Dios no me morí, sigo vivo, han pasado más de 3 años y el cáncer se frenó y los milagros pasaron, pero más allá, ¿por qué? Porque hay que orar específicamente, uno, que nosotros no lo distraigamos, dos, de entender cuál es la mies y enfocarse en la mies. ¿Pero por qué dijo esto? Pues yo también soy pastor allá y no devalorizo eso. Es tremendo, es buenísimo ser pastor, es buenísimo estar con una congregación, pero hay una mies más allá de esa congregación. Y esa mies, sí, pero ya estoy en mi iglesia y mi congregación trabaja en un campo misionero. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay más. Hay wichis, hay guaraníes si está en Argentina, hay musulmanes, hay más, hay 4.6 billones de personas en el mundo que necesitan ser alcanzadas. Y si yo empiezo a hacer lo que Jesús dijo que haga, o entreno a alguien que lo haga, o Él empieza a mostrarte y darte esa persona de paz. Y tú me dices, bueno, yo tengo acá una comunidad y no sé cómo entrar. Ora por la persona de paz. Le pasó a un amigo en la Villa Miseria. ¿Cómo entro a la villa aquí en Altamira? Bueno, le empezó a orar, y alguien de la villa fue la persona de paz para esa villa. Lo mismo pasó con la mujer samaritana. Y Jesús lo sabía. ¿Y qué pasó esa mujer? Trajo toda la ciudad. Lamentablemente no sabemos porque al final no dice si la mujer samaritana volvió, si se convirtió, si no se convirtió, qué sé yo.
pero fue la persona la apertura a toda esa ciudad. Entonces, Jesús ya nos muestra cómo. ¿Hay diferencia de cultura? Sí. ¿Es muy importante entenderla? Sí. Porque si nosotros entendemos que hay una diferencia, aplicamos el principio. Si no lo entendemos que hay una diferencia, tratamos de imponer nuestra cultura en la cultura de otro. Y lamentablemente no funciona. No funciona imponiendo. Es más, hace muchos años atrás, me acuerdo cuando en una de las convenciones de la Iglesia de Dios se estipuló la importancia de ir como misionero, pero entender la cultura donde vas y entrenar a alguien en esa cultura y que en esa cultura esa persona sea el misionero. Y ahora nos encontramos que Jesús hace muchísimos años ya lo había explicado eso. Que cuando él envía a los 12 y envía a los 70, le dice, hey, encuentren a la persona de paz. Y uno dice, pero ¿por qué no ir de puerta en puerta? Sin puerta en puerta es como evangelizamos. Porque él decía preparar a esa persona. Y nos encontramos con los musulmanes que si salían de puerta en puerta, el cristiano los mataban. Pero si el cristiano entrenaba a un musulmán, que era la persona de paz, ese musulmán tenía una apertura muchísima más grande a quien compartir. A nosotros nos empezó a pasar aquí en Argentina, en Bolivia, en Paraguay. Nos empezó a pasar que empezamos a orar, a buscar a Dios, y Dios nos empezó a dar las personas de paz. Empezó con un cacique y nos encontramos que el cacique va a otro cacique. Y el cacique va y dice, mire, tengo estudio bíblico, me permite entrar a su comunidad. Y él entra. Si voy yo, tiene que ser un milagro que me reciban. Pero ¿qué pasa ahora? Fui después de varios años. ¿Por qué? Porque el cacique me hizo entrar. Entonces ahora te estoy explicando, ¿hay una diferencia de cultura? Sí lo hay. Es tremendamente importante que lo entiendas. Pero también Dios ya te dio el vehículo, te dio la información, te dio cómo llegar a esas comunidades, cómo hacerlo. Y es, como ya dije, está todo aquí en Lucas capítulo 10. Entonces ahora, eso fue lo cual nos llevó a abrir esta escuela. ¿Y qué hacemos? De esas mismas personas de paz que fueron desparramando la palabra de Dios, traemos estudiantes de esas zonas. Entonces han venido aquí del sur. Hoy estaba hablando alguien que está cerca, está aquí todavía, pero un estudiante que está cerca de Tierra del Fuego, allá abajo. Tenemos gente que está cerca de Bolivia y Paraguay. El año pasado, yo dije el año pasado empezamos la escuela, pero no, en realidad empezamos en el 2020. El 21 se graduaron. Entonces el 21 pusimos misioneros ya, que me impacta porque uno de esos chicos vino acá como estudiante a la edad de 19 años, a la edad de 20 está de misionero con una motocicleta y cruza a Paraguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, Argentina, Bolivia. Y no sé si has ido ahí a esa zona de La Paz, de Pozo Hondo, y si hay o hubo una iglesia, no hay pastor, todos, cualquiera puede ser pastor o se nombran pastores, no hay. Entonces, han crecido a una gran comunidad de personas en las cuales muchos de ellos no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, ahora este chico lo que hace, ¿qué hace? Él va y aplica estos principios. Van de dos en dos en la moto, va a una comunidad que puedes hacer varios kilómetros y encuentra una, puede hacer otro kilómetro y encuentra otra. Nos empezamos a encontrar que tenemos que aprender de esto, entonces hay una base de datos donde aprendemos. ¿Por qué? Y nos encontramos que como ellos muchos creen todavía en la Pachamama, creen en la tierra, en la diosa de la tierra, y entonces ¿qué hacen? Bueno, si alguien se muere en esa comunidad, y aunque el gobierno en algunas áreas le ayudó a construir, se dejan todo y abandonan porque ahora hay algo malo ahí y se mueven a otro lugar. Entonces pasan a ser como nómades y muchos grupos étnicos que estaban en Paraguay ahora están en Argentina, algunos que están en Argentina se fueron a Paraguay, se fueron a Bolivia. ¿Y qué fuimos nosotros? Aprendiendo de su cultura, de cómo son, de cómo esto. ¿Y ahora qué hacemos? Mandamos chicos en sus propios idiomas, le grabamos en el idioma wichi, le grabamos a medida que vamos aprendiendo las diferencias culturales.
Si no aceptan las mujeres no aceptan un hombre, le mandamos una mujer. Entonces, aplicamos esto, lo que hoy te estoy mostrando y enseñando, y empezamos a ver conversiones. Empezamos. Obviamente, aprendimos que hay que ir con el cacique, entonces vamos primero al cacique. Oramos que Dios nos dé apertura con él. Y después que él nos abre las puertas, entramos a esa comunidad. Después nos encontramos que uno de los grupos étnicos no alcanzado, aunque no lo creas, está en Santiago del Estero. Es quichuas. Yo no tampoco lo podía creer. Quichuas en Santiago del Estero. ¿Y qué? Me encontramos como un lugar como, ¿cómo se llama? Pozo Blanco creo que es. Pero es donde está toda la salina. Y de repente te encuentras que si tú manejas Salinas, hay un arbolito dos y han hecho una comunidad ahí. Y de repente no hay nada, Salinas, y una comunidad. Y después no hay nada, Salinas, comunidad. Y bueno, ¿y qué hicimos? Y bueno, trajimos, de hecho, de la Iglesia de Dios aquí en Santiago del Estero, nos mandaron a un estudiante. ¿Y qué hizo este estudiante, Nico, que se llama? Le enseñamos estos métodos. Es más, buscamos de traducir de quichua. Bueno, hasta ahora con los quichua nos encontramos que como ha pasado mucho tiempo, hablan algunos, los ancianos, un poco de quichua, pero todos hablan español. Entonces hasta ahora no hizo falta traducirlo al quichua. ¿Pero qué hace falta? Misioneros. Entonces, ¿qué hace Nico? Todos los días de la semana arranca la moto y hay veces que viaja 100 kilómetros metiéndose en el medio de la nada. Y en Lomas, disculpa, ahora me acordé, Lomas Blanca, ya tuvimos en esa comunidad gente que empezó a hacer estudios y se convirtieron. ¿Y qué pasó? Tal cual por los estudios y la conversión. Empezamos tal cual como Jesús dijo, empezamos a ver los milagros. ¿Qué pasó? La mujer, un ejemplo, ella tenía problemas de epilepsia y hasta nos grabó un video. Y en el video dice, vino Nico y me trajo esta palabra de Dios que no conocía. Y sufría de epilepsia y ya no tengo más epilepsia. Y no solo eso, sino que gracias a esta palabra que me trajeron, mi abuela conoció de Jesús, mi mamá conoció de Jesús. ¿Quién fue ahora la persona de paz? Esa mujer. ¿Qué hizo Neiko? Tan solo tuvo la disposición de entender que hay gente culturalmente diferente que uno, que es muy probable y que no la vamos a traer a nuestra iglesia, porque de hecho no hay una iglesia donde él está yendo, y que hay que orar, entender que hay una mies, querer ir a esa mies. Cuando vamos a esa mies, encontrar la persona de paz. Cuando encontramos la persona de paz, sentarnos con ellos, disipularlos, si ya sea que tú uses un audio o no audio, él nos mandó a hacer discípulos que hagan discípulos. Entonces, ¿qué? Esa persona de paz le dio la apertura ahora y vimos que de una persona que Dios tocó, la abuela fue tocada, la madre fue tocada. Y ella misma invita al vecino, invita a la vecina. Y como si hay varios pastores escuchando, a la hora de la hora todo termina en la iglesia. Porque yo entiendo, este discipulado después tiene que ir a algo más profundo. Y por eso ahora estamos conectados en un instituto bíblico. Porque todos entendemos que necesitamos algo más profundo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la iglesia, gloria a Dios por el instituto bíblico, gloria a Dios por las universidades. Pero hay que orar de nuevo que el Dios envíe gente a su mies. Y que todo esto no nos distraiga que todavía hay 4.6 billones y que hay muchísimos grupos étnicos, como yo me encontré ahora en mismo Argentina, que existe. Yo estoy acá cerquita, 4 horas de Santiago del Estero. Nunca me hubiera imaginado que había tantos grupos. Cuando a mí me manda la foto, Nico, y los lugares que entra, los lugares que va, ¿por qué es tan difícil? Bueno, porque a la noche sabemos que esas salinas, porque sube la napa, y durante el día aún, si tú entras te quedas estancado. Yo mismo fui ahí, nos quedamos estancados con una van, y por eso los mandamos en moto, pero aún ni en moto, hay días que llueve y no se puede salir por semanas de esos lugares. Y ahí hay gente.
Y si yo no entiendo que hay una cultura ahí, que hay una necesidad, y me pongo a disposición de tratar de alcanzar esa cultura y ver cómo alcanzarla, y a tratar de aplicar, como dijo Jesús, de tener la disposición de ir, de dos en dos ir. Y yo creo que los mandó de en dos en dos, ¿por qué? Porque obviamente hay una gran necesidad de ir en dos en dos. No ha pasado ya en lugares que tal vez por situaciones fue uno, ha habido celos, golpea la puerta, sale la esposa y ve que este misionero está lindo y de hecho nos pasó ahí en Pilcomayo, sale de la cárcel del esposo y nuestros estudiantes que estaban ahí discipulando, no era uno, eran dos, pero eh, sale el esposo de la cárcel, viene y por la gracia de Dios cae un allanamiento de la policía a ese hombre y sale a la luz que el hombre la maltrataba a ella y que como había estos chicos empezado a hacer un estudio bíblico, esa misma noche el hombre planeaba matarlos a los misioneros. ¿Por qué te cuento esto? Porque aún en ese detalle Jesús los manda andando por una razón. Entonces, entendamos que hay culturas, entendamos que debemos informarnos de esas culturas. ¿Para qué? Porque si no me informo, de alguna otra forma, ¿cómo no hubiera sabido la necesidad que hay de audio Wichi? Y tú me dices, bueno, pero hay una Biblia así, pero ¿sabías que gracias a esta información y al ir y meternos ahí, nos encontramos que muchos de ellos no saben leer y escribir? Muchísimo de ellos. Entonces, eso es parte de la importancia, por qué hacemos lo que hacemos y por qué debemos hacerlo. Así que voy a frenar un poquito aquí y le voy a preguntar a Cris, no sé si hay alguna pregunta, respuesta, lo que sea, pregunta de lo que, o algo que quieran agregar ustedes, pero... Yo sí tengo varias preguntas, Damián, pero voy a dejar a los alumnos en primera instancia. Si alguien del alumnado quiere hacer una pregunta, un comentario. Buenas noches. No, como pregunta no, pero sí como comentario que está muy interesante, ¿no? La diversidad, ¿no? De lo que explica el hermano, ¿no? Nunca supe que dentro del mismo Wichí había tantos dialectos, o sea, me asombra. Eh, a ver, acá en Argentina también, no sé si son dialectos o qué, pero de acuerdo a la zona, también el habla varía y me asombra que en las comunidades pase lo mismo, ¿no? O sea, y es muy interesante y me llamó esto la atención, ¿no? Buscar la persona de paz. Lo he leído muchísimas veces al versículo, solo que nunca tomé en cuenta esto de buscar la persona de paz que nos lleve a abrirnos paso dentro de una comunidad o de un lugar, ¿no? Tal vez uno lee el pasaje y no le da importancia a los detalles, ¿no? Pero me cautiva esto, ¿no? El buscar la persona de paz. Me llamó la atención y me queda haciendo ruido, ¿no? Y creo que en estos tiempos la misma iglesia tiene que salir a buscar a las personas de paz, no esperar que las personas vengan a nosotros, sino nosotros salir a buscarlos, ¿no? Creo que está sonando muy fuerte en estos tiempos que la iglesia ya tiene que salir de las cuatro paredes y salir a buscar y a evangelizar. Como decía usted, no todos tenemos título de evangelista, de maestro, de pastores, pero todos estamos llamados a evangelizar y ese tiene que ser nuestro objetivo, el evangelizar. Más allá de que si uno sepa o no sepa, el Señor nos dará las herramientas y las palabras necesarias de poder hacerlo. Está interesantísima la clase. Muy bien, muchas gracias, pastora. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario, algo que quieran compartir sobre lo que estamos viendo en esta noche? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, hermana Mirna. Muchas gracias por estar.
Sí. Bueno, estaba escuchando atentamente y sí, yo he trabajado y prestado servicio en una comunidad, hace 30 años que trabajé en una comunidad aba guaraní, acá en Pichanal específicamente. Y cuando en los primeros tiempos, hace bastante tiempo, cuando me inicié en la docencia, yo iba con toda mi cultura y cometiendo ese grave error, como dice el profesor, de no investigar la cultura en la cual nosotros íbamos a dar la enseñanza. Y yo recuerdo claramente en mis primeros días que había hecho unos manteles para que los niños pudieran comer en la mesa y entonces se me ocurrió ponerle los manteles como a mí me han enseñado. Y los niños no comían. Y yo decía, qué raro, no quieren comer, se van. Y bueno, y yo caminando un poquito más allá, cuando se iban, estaban todos comiendo bajo un árbol, ahí en la tierrita, todo comiendo, porque su cultura no era la misma que la mía. ¿Sí? Yo me siento, tengo la silla, la mesa, pero ellos en ese tiempo no lo tenían. Y no dormían, el gobierno le habían hecho casa y eso, esas personas, los primeros pobladores, dormían afuera de la casa, ¿ya? Porque ellos eran a las estrellas, a la luz del día. Y otro acontecimiento que me acuerdo era del arco iris. Por ejemplo, nosotros le contábamos un cuento del arco iris a los niños y de pronto venía un papá y decía, ¿por qué le enseña esto a mi hijo? El arco iris, para ellos, el arco iris tenía otro significado. Y bueno, y ahí era el tema de que tenemos que aprender realmente la cultura en la cual nosotros tenemos que ingresar, somos nosotros los que tenemos que aprender primeramente lo que ellos creen, cómo es su vida y recién ingresar. Bueno, eso me hizo acordar recién cuando estaba escuchando al profesor. Es un aporte. Muy bien, muchas gracias, hermana Mirna. Hermano Caleb, vos tenés una Pastor, participación. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Para acotar y por ahí una pregunta también sería, eh, ahí el pastor dijo que, bueno, 7.5 billones de personas tenemos en el mundo aproximadamente y 4.6 no son cristianos. Ahí mi pregunta sería, ¿no son cristianos? Porque, bueno, obviamente no aceptaron a Cristo como su Salvador, pero también sería que no se les predicó a esas personas, o sea, 4.6 no se le anunció el Evangelio. Ahí me llama mucho la atención si sería así, wow, es algo para pensar y decir, son muchos, muchísimos de que ni siquiera se le haya anunciado el Evangelio. Nos toca bastante, o sea, a mí me toca bastante eso. Esa sería una pregunta, primero. Después, eh, también lo muy bueno de la clase que me llama la atención, muy bueno, es cómo la importancia que hay en, en cumplir, por ahí voy a decir, cumplir los procedimientos, yo le diría procedimiento o requisito de cómo tiene que ir cumpliéndose para que las cosas empiecen a resultar, se empiece a ver el poder de Dios, ¿no? Pero Dios nos deja establecido un procedimiento de cómo hacerlo, cómo realizarlo. Por ahí a veces uno trata de poner estrategia y esto y aquello de muchas otras formas, cuando realmente el procedimiento está tan legible, tan claro, y uno se enfoca en otras cosas. Eso me llamó mucho la atención, por lo que decía el pastor ahí, buscar esa persona de paz, esa persona de paz. Eh, eso. Y por último, eh, me toca la parte esa, por ahí una experiencia personal, yo creo que la conté, no me acuerdo ¿cómo se llama? En uno de los cursos, lo comenté, y me toca ahí lo que el pastor decía de Nico, el muchacho de Nico.
obviamente me tocó pasar una situación medio similar, diría, ¿no? Me tocó vivir una situación en la que una vez salido del trabajo, obviamente, voy a la estación de servicio a cargar combustible y veo una persona, o sea, un grupo de viejitos, ancianitos, que estaban caminando y la señora iba así despacio porque no podía caminar bien. Y eran las más o menos 2, 3 de la tarde. eh, y un calor insoportable. Entonces yo agarro y voy a, ¿cómo se llama? A ayudarlo. Yo estaba en el auto y digo, bueno, voy a acercarlo, capaz que vivan por acá nomás, voy a ofrecerme para llevarlos tal vez a su casa. Y bueno, los agarro y les hablo, les digo, miren, los acerco donde viven, así. Y me dice, sí, bueno, que esto, que aquello. En eso que íbamos en el camino, eh, bueno, no quiero, voy a tratar de ser breve, no quiero explayarme mucho. En eso que íbamos en el camino, bueno, yo pensando que yo era un remisero, que esto y aquello, me preguntan cuánto me va a cobrar, que esto y aquello. Le digo, no, yo salgo de trabajo, le estoy haciendo, quiero acercar a su casa porque los vi que están así, le digo, eh, qué bueno, y todo esto, que aquello, muy bueno, gracias, muchas gracias, me dicen ellos. Y ahí, bueno, uno le da pie a hablarle de la palabra de Dios. Y, y, y bueno, así nos hicimos amigos. Y algo que me quedó mucho de ello, o sea, que ella me decía después, ya uno ya visitándolo y todo lo demás, dice, siempre me predicaban del Evangelio, o sea, los cristianos evangelistas me predicaban, pero nunca me ayudaron, me decía, nunca me ayudaron. Y bueno, y ella, bueno, no quiero, ella le cuenta, a mi señora ahora le hace más visitas, es un grupo de ancianos, lo visitamos, me dice, ahí vi el amor de Dios, por ahí dice ella, ¿no? Ella nos dice, y bueno, y recalca eso, y uno, o sea, ¿a qué voy con esto? Qué importante que es a veces salir, como dice la hermana, salir de las cuatro paredes y ser solidario, y ahí nos da pie, ¿no? Tal vez a llevar la palabra de Dios, a hacer que esas personas conozcan a Dios de alguna manera. Y bueno, seguramente hay que discipular y falta un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, eso quería compartir, que me llamó mucho la atención lo que dijo de este muchacho, ¿sí? Que a través de que él va y hace eso, eh, la abuela de esta señora aceptó a Cristo y así empieza, ¿no? Eso para agregar nada más y bueno, hasta irme. Sí, para responderte rapidito, obviamente hay diferentes fuentes de información. Una de las que usamos se llama peoplegroup.org. Peoplegroup.org se traduce personas y grupos en todo el mundo. Si tú entras ahora en inglés, es peoplegroup.org, y ahí te da la estadística vigente de 7 billones de personas en el mundo, 4.6. Ahora, déjame aclarar, en esas 4.6 no es que no hayan escuchado a Cristo, pero el porcentaje de cristianos entre ellos es muy bajo. Esa información lo puedes ver ahí. Hay, ya baja de millones, de billones, baja a millones. O sea, son millones, pero siguen siendo millones que se llaman unreached people group. O sea, está 4.6 billones son unreached, pero ciento ya algo de millones, no lo tengo específicamente conmigo, pero todos ustedes lo pueden ver en peoplegroup.org. Es una organización donde todos los cristianos del mundo ponen información ahí. Está bastante acertada, gracias a ellos, donde encontramos a los Wichi con Octavio, que están metidos ahí en el área de resistencia cerca de Formosa, que era uno de los se llama Unreached, Unengaged People Group. Entonces, déjame explicarlo de nuevo. 7.9 billones en el mundo, 4.6 no cristianos. Muchos de ellos escucharon, pero el porcentaje de cristianos dentro de ellos es considerado como un 2% nomás. Así que sigue siendo muy grande la mies, ¿no? Pero cientos de millones son unreached, unengaged.
Now, en el unreached, unengaged quiere decir que no hay iglesias y no hay un porcentaje de cristianos al cerca de ellos. Eso se consideran unreached, unengaged, que creo que traduce específicamente personas no tocadas y no alcanzadas. Entonces, los no alcanzados, 4.6, que no son cristianos, hay un porcentaje cristiano, iglesias alrededor muy baja, pueden haber escuchado a Cristo, pero no lo han aceptado. No tocado, no alcanzado, no han escuchado. Siguen siendo cientos de millones. Pero quería, ya que estaba esa información, pero puedes entrar a Chris, te puedo decir cómo escribir peoplegroup.org, si te sale la base de datos, es algo muy lindo porque si oras, ahí puedes encontrar dónde están muchas de estas etnias. Ahí encuentran muchos de ellos, tanto Wichi como Guaraní, dónde están la necesidad a través de en la parte sur de la Argentina. Hay todavía hay muchas hablas dentro. O sea, mi abuelo trabajó con la gente toba hace muchísimos años ahí en el Chaco, cuando abrió una de las primeras iglesias que él abrió, de la Iglesia de Dios, ahí en Resistencia, en Sanz Peña. Pero están los tobas, están los aymar, están los wichi, están los guaraní, están los quichua, están los mapuche, hay un montón de grupos dentro y están dentro de los considerados no tocados, no alcanzados. Así que es información que yo creo que por eso Jesús dijo, hey, orad, que el Señor de la mies envía obreros. Y creo que muchos de nosotros somos los obreros, pero yo creo que a veces nos distraemos y tratamos de hacer que todos vengan a mi cultura, como yo fui criado. Creemos que todos van a ser alcanzados como yo fui alcanzado. Y realmente no es así, porque bueno, yo tuve el privilegio que por dos partes, por mi papá Praniuk y por mi mamá Sabef, los dos vienen de cuarta generación de cristianos. Aún así me desvié y Dios me tuvo que sacudir, pero yo no puedo esperar que todos van a escuchar como yo escuché. Entonces, Dios nos llevó, a Jesús mismo nos llevó a, empecemos con la oración. Oremos que el Señor de la mies envíe obrero. Y ahí es como que se nos abre la mente a nosotros, porque yo como pastor no me puedo distraer. Trabajo en una hermosa pastor asociado de una iglesia en Kentucky, pero por algo Dios nos dio Cosquín de nuevo y volvimos a Argentina y me voy encontrando que era para que estas cosas pasen, de orar, buscar las personas de paz. Y sabe que ahora esas personas de paz nos lleva a que podemos traer estudiantes de estas comunidades, porque eso es lo que hacemos. Nos traemos estudiantes diferentes, trajimos de Salta, trajimos de la parte del sur, trajimos el próximo año, Dios mediante, estamos viendo proyectos con Chris, de seguir trayendo gente para seguir enviando, pero con el mismo sentido de que vengan, se hacen obreros y rápidamente que vayan a salir de don a la mies. Entonces ya tenemos a otros conocidos, gente que está diciendo que van a venir tal vez de Perú, que van a venir. Entonces, pero empieza aquí, empiezan a entender que hay una mies, hay una necesidad y que todos de alguna forma podemos ser partícipes. Mucho de la iglesia que trabajo es una iglesia americana, pero gracias a que ellos me permiten, yo vengo acá. Tal vez ellos no pueden venir como yo, pero ellos me envían y me ayudan a que yo vaya. Entonces ahí es donde entramos. Si todos entendemos que hay una mies y que Jesús mismo nos dijo orar porque necesitamos obrero que vaya, nos mostró cómo hacerlo, todos de alguna forma pasamos a participar. Y es lo que está pasando financieramente, emocionalmente, espiritualmente. Hay momentos que he estado acá y mis hijos fueron internados en hospitales, pero mi suegra me ayudó mientras yo estoy acá. Esto lleva a que los cristianos nos levantemos y pasemos a ser un equipo, que entendamos que hay una necesidad y le entremos a esa necesidad. ¿Y por qué? Porque después la Biblia misma nos dice, y será el evangelio de Cristo predicado a todo el mundo y entonces será el fin. Y cuando me encuentro con esta verdad, decía, yo quiero que Jesús venga y nos vayamos todos, pero entonces tenemos que predicar, tenemos que salir y alcanzar el no alcanzado. Pero bueno, freno de nuevo, pero quería dar un poquito de información para que ustedes hagan su tarea, entren, miren, ahí mismo pueden ver la zona donde ustedes están, le va a mostrar
cercanamente. Esto nos llevó a nosotros a estudiar en Estados Unidos. Estados Unidos hay grupos no alcanzados. Y tú me dices, ¿y cómo? Y bueno, porque está de repente las reservas nativas, que no permiten que nadie entre a esas reservas. Entonces, ¿qué hicimos? Y bueno, empezamos a buscar nativos que sean personas de paz, que nos dejen y nos ayuden a permitir entrar a esa reserva. Entonces nos encontramos con novajos, nos encontramos, ¿y qué hacemos? El mismo método que Jesús enseñó, oramos, encontramos a esa persona y esa persona ahora está entrando a esta reserva que la palabra de Dios no entró antes. Entonces es un trabajo que es lindo cuando lo entendemos porque lo podemos hacer. Amén, amén. Bueno, mucha tela para cortar ahí. Antes que hagamos otra pregunta, mi persona, si hay otra participación, otra pregunta que otro alumno pueda tener, ahora es el momento. Bueno, entonces, si no hay otra participación, tengo un par de preguntas, Damián, que tengamos un poco de diálogo acá. Por eso tengo, por lo menos en la grabación se va a ver así que nosotros estamos los dos aquí. Quiero compartir algo un ratito, Damián. Tal vez no has visto esto todavía, porque como Damián ha dicho, él está pastoreando también en Estados Unidos. Entonces, aunque está formando misioneros acá en Argentina, también su ministerio y los proyectos, la visión, la estrategia que la Iglesia de Dios está utilizando, donde él está, va a ser un poco diferente a lo que nosotros estamos viendo en cuanto a nuestra realidad. Ahí quiero compartir lo que es la visión 2030. No sé si puede ver, Damián, la pantalla. Bien. Esta es la proyección que fue hecho en 2019 en base a los 5 ejes que Latinoamérica está viendo en nuestro plan estratégico para esta década. Y fue proyectado en base a lo que respondieron los pastores dentro de nuestras 10 regiones que están acá en Argentina sobre lo que existe y lo que podría existir hacia el futuro. Ahora, desde el comienzo de la visión en 2020 hacia 2022, o sea, al fin de este año, nosotros tuvimos varias proyecciones dentro de estos 5 ejes. Entonces, el primer eje de trabajo que tenemos es el eje de la Gran Comisión, y dentro de ese eje nosotros tenemos el área de misiones transculturales. Voy a ver si puedo ponerle un poco más grande esto para que todos puedan ver. Misiones transculturales aquí, ¿sí? Entonces, la idea es establecer hasta 2030 100 proyectos misioneros hacia pueblos no alcanzados y menos evangelizados, algo que estaba hablando en inglés de unreached, unengaged. Para nosotros no alcanzado o poco alcanzado o menos evangelizado en unengaged. A nuevos proyectos que teníamos en el momento era 0. Y para el 2022, la idea era hacer un proyecto. Ahora, yo como misionero transcultural, a mí me afecta mucho este número. O sea, en cuanto a mi corazón me afecta. Porque me muestra una realidad. Dado que este número no son dados desde Cleveland, son dados desde Argentina sobre la opinión de pastores que están aquí. ¿No? No solamente, obviamente, en nuestra región, sino en toda la nación. Dado las 10 regiones, más de 800 iglesias, nuestra proyección para 2 años era producir un solo misionero transcultural. ¿Okay? Digo esto para que la perspectiva que yo voy a compartir no sea vista como mi perspectiva. Esto es de todo Argentina.
en 2019, ¿no? Obviamente antes de la pandemia y todo, o sea, con las proyecciones normales hacia futuro, sin contar la pandemia. ¿Okay? Ustedes ven esto y después les puedo compartir el recurso para que ustedes lo tengan si quieren verlo. Bueno, para el otro eje de trabajo. Pero en cuanto a misiones, creo que nosotros estamos encontrando una realidad de escasa participación y proyección hacia el futuro. Ahora, el texto de base que vos compartiste habla acerca de cómo nosotros hemos de orar para los obreros. ¿Okay? Y yo pienso que eso es correcto, pero también creo que nosotros tenemos que ir orando en cuanto a ver dónde están esos obreros. Y creo que la iglesia local, por lo menos desde nuestra realidad en Argentina, no está buscando, ni tal vez esté muy interesada en producir misioneros. Y se ve no solamente en cuanto a los números que acabamos de ver, pero me pregunto cuántos de nosotros dentro de nuestras iglesias locales tenemos a personas, tal vez jóvenes, tal vez ancianos, pero personas en general, que están proyectándose hacia una misión transcultural. ¿Sí? No sé si eso existe, obviamente, dentro de mi conocimiento, no conozco en nuestra región. Y creo que ese es un fruto de un problema más serio. Porque Damián, vos hablas acerca de una pasión de evangelizar, una pasión de discipular, y me pregunto si esta pasión se ve en nuestras iglesias. Porque estábamos hablando ayer justamente acerca de la el escaso bautismo en el Espíritu Santo. Todos están buscando, pero ¿para qué fue dada? Para que nosotros seamos testigos de la verdad en toda la tierra, ¿no? Y si nosotros realmente no estamos enfocados, ni estamos deseando cumplir con esa misión, primeramente en nuestra vida personal, en nuestra comunidad, en nuestras iglesias locales, ¿cómo podemos esperar que otros vayan a otros lugares y hagan esto si no está existiendo en nuestra propia comunidad? Es decir, ¿cuántas veces nosotros estamos recibiendo herramientas para evangelizar en nuestra propia cultura? Ni conocemos nuestra propia cultura porque vivimos en una subcultura eclesiástica, donde es como una burbuja que nos protege de todo lo que hay afuera. Quisiera saber un poco de tus pensamientos acerca de estas situaciones que estamos viviendo en la Argentina. No sé, yo hace 12 años que estoy acá, así que en realidad en cuanto a Estados Unidos, la Iglesia de Dios, estoy desconectado, no sé la realidad allá, pero esa es un poco de nuestra realidad en cuanto a misión y misiones acá en Argentina. ¿Cómo podríamos empezar a remediar algunas de estas situaciones para poder proyectarnos hacia un mayor número, no solamente misiones transculturales que es tan necesario? No quiero despreciar eso porque yo mismo eso es mi ministerio, pero creo que las misiones transculturales no acontece cuando nosotros no estamos tratando la misión ni siquiera en nuestra iglesia local. Vos hablaste de distracciones. ¿Crees que hay algunas distracciones que tal vez podrían estar influyendo, perdón, en estos problemas que estamos teniendo? Sí, yo creo que también empieza en entender que así como Jesús dijo, la mies a la verdad es mucha, a los obreros poco, por tanto roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, punto. Pero vamos al próximo versículo. Id, he aquí, yo os envío. O sea, a veces gastamos mucho el tiempo, no, y no me malinterpreten, orando, sí. Hay, hay un dicho en Argentina, orando y con el mazo dando. Sí, tenemos que orar, pero no nos olvidemos que después que dijo ese, orar que haya más, pero nos dijo id. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad ahora nosotros, empieza en nosotros. Empieza en nosotros. Yo te conté mi testimonio del cáncer. Yo creo que hoy estoy vivo porque en vez de dejar que el cáncer y aún el ministerio que trabajo allá, yo podría decir, no,
ya estoy en un ministerio, ya estoy con una iglesia allá, ya estoy trabajando. Pero no, yo dije no, tengo que ir. Y era en un tiempo que decía, pero acabas de me tuvieron que hacer lo que le llaman un trasplante de médula. El trasplante de médula te ponen la quimioterapia más fuerte que hay y lo que hace es te mata todo tu sistema inmunológico de todo el cuerpo. Paso a ser un bebé, en el cual me dan vacuna, todo. Nací de nuevo físicamente. Bueno, yo era el menos recomendable de volver a Argentina. De hecho, yo tomaba agua acá y a veces te me reía porque venían los americanos, tomaban agua y la pasaban en el baño y yo no, pero ahora yo al limpiar todo eso no, me recomendaban que no venga. Y era prácticamente, yo podía seguir haciendo lo que dice el versículo 2 del capítulo 10. Seguir orando, que Dios mande un obrero, que alguien más lo haga, y más con todas las excusas que yo tenía, el cáncer y esto y el otro, pero también dice que a los que va, ven los milagros, que a los que va, Dios está con ellos, que a los que va. Entonces yo creo que a veces pasa por entender de que tenemos que ir y empieza en nosotros. Entonces yo no me puedo basar en la estadística que dio con todo respeto, soy obispo de la Iglesia de Dios, la estadística de decir, hay grupos no alcanzados, vamos a tratar de tener uno para un año. No puedo basarme en eso. Entonces, hay que ir, hay, hay que ir, hay que ir y entender que la mía es mucha, y yo creo que cualquier supervisor de la Iglesia de Dios, si se sinceran a ellos mismos, no van a frenar a nadie que quiera ir, que quiere evangelizar. Tal vez lo que no hay recursos. Bueno, Dios te va a dar recursos. Es más, es impresionante porque yo cuando adquirimos este lugar en Argentina, yo me acuerdo hace muchísimos años atrás, fui a golpear muchas puertas, tanto en Tennessee, en Cleveland, Tennessee, con la Iglesia de Dios, que por eso mi papá terminó ahí de pastor y todo. Pero sabe que esas puertas no se abrieron en ese momento, pero Dios la abrió de otra forma. Entonces, cuando está a la disposición de decir, yo voy a asumir que hay una mies y alguien lo tiene que hacer, y que por más que la denominación esté proyectando una en un año, yo me voy a poner a disposición que yo voy a proyectar algo este año y que yo voy a hacer uno más y uno más y uno más. Entonces yo creo que sí hay un gran problema cuando esperamos que otros lo hagan. Y acá Jesús nos mostró, orá que haya más, pero vos tenés que ir y hacerlo. Y me pasó a mí por experiencia. Y me sigue pasando. Y me sigue pasando porque a veces las luchas son muy grandes. Ahora, gracias a Dios, en esta ocasión vino mi familia. El año pasado mi hija se enfermó, no se pudo traerla. De hecho, este año también se enfermaron. Y Dios es decir, bueno, va más allá de mí, va más allá de mi necesidad, va más allá hay una mies y es grande. Si gloria a Dios y con la denominación lo vamos a hacer, pero si en este momento ellos no están listos, no es que estoy renunciando a la denominación, seguimos siendo parte de la Iglesia de Dios, seguimos siendo parte de todo lo que hace, pero hay una mies grande y voy a empezar. Entonces ahí donde estás, yo te contaba uno de los testimonios es, yo nací en Córdoba, Argentina, en el barrio Altamira de Argentina, había una villa miseria. Bueno, esa villa, ahí a una cuadra de mi casa. Bueno, mi mamá, ¿qué empezó a hacer? Entendiendo esta mies, ella misma empezó a orar, pero no solo orar, sino que empezó a entender que esa comunidad tenía una cultura diferente, como Chris dijo, de que la iglesia ya tiene una cultura y que muchos no se van a venir a esa cultura, pero nosotros podemos ir a la de ellos. Entonces, ¿qué empezó a hacer ella? Empezó a entrar a esa comunidad, Villa Miseria, que si entraba tal vez era tan fuerte que si no conocía a alguien te robaban. Entonces empezó a orar, pero empezó a ir. Y no solo a ir, de repente mi papá era camionero y alguien de la villa venía y le robaba la batería. Mi papá empezó a orar por él y de repente ese que le robaba la batería se hizo amigo de mi papá y terminó siendo la persona de paz. Llegó al punto que nadie nos tocaba y nadie nos robaba,
por muchísimos años. ¿Por qué? Porque el jefe de la villa, que se llamaba el Tata, aún yo de chiquito me dice, a ti nadie te toca. ¿Por qué? ¿Sabe por qué me dicen Tata? Porque ta. Yo mato al que se me mete. Y decía, pero a ti nadie te va a tocar, Damián. Entonces, una vez más, debemos orar que el Señor envíe obreros. Y más si le estoy hablando a pastores. Oren por eso, que ya están en su iglesia, pero nosotros tenemos que empezarlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que asumir la responsabilidad. Entonces yo sigo siendo obispo de Iglesia de Dios y reporto todos los meses, pero aún así no dependo nomás de que ellos sean los que me provean para hacer lo que estoy haciendo hoy. No, el que me va a proveer es el Señor de la mies. Y el Señor de la mies es el que me sanó a mí para que ahora, en vez de meses de cáncer que me daban para vivir, ya llevo 3 años y sigo viviendo. Entonces, volver a esos principios de decir, yo le confío a Él, no es desobediencia para nada si estamos trabajando todos juntos en esto. Y asumir la responsabilidad y hacerlo. Hay que hacerlo. Ahí donde estás. Piensa en ese vecino que nunca le hablaste. Piensa en ahí donde estás. Ahí donde estás. Y bueno, y seguir orando porque te va a dar una apertura específica. Yo sigo trabajando allá, donde trabajo, pero vengo acá porque es algo específico que Dios me dio y lo vamos a ir haciendo hasta que Dios nos permita. Pero creo que ese versículo 3, Cris, nos da una gran apertura, que es, sí oramos por otros, que Dios envía obreros, pero también dice, bueno, id, y nos habla a nosotros mismos. Entonces asumamos esto y vamos a cambiar las estadísticas. A nosotros nos pasó que en varios de estos lugares, como nadie antes ha ido, ahora ¿qué pasa? Te cuento lo que le pasó, no sé si debo dar nombre, pero es uno de nuestros misioneros que está con la Iglesia de Dios en un área específica, lo dejemos ahí. Pero el pastor, cuando le enseñamos a este misionero de ir de puerta en puerta, y le enseñamos que respete a su pastor, le enseñamos que ore por su pastor, pero el pastor le dijo, no sé si esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque el pastor va a golpear la puerta y le habla de la forma cristiana. Y hay un choque cultural. Entonces, a veces la gente se convierte, mayormente no, porque caemos con la palabra o entonces se le enseñó a este misionero que no, que cuando vaya a ver como un acceso a encontrar la persona de paz, como Jesús dijo. Entonces el pastor al principio le dice, no, te voy a acompañar. Y después le dice, bueno, te voy a dejar que vaya solo. Y él empezó a ir solo. ¿Y qué pasó? Esa iglesia en 7 años, tuvo 7 personas que se han salvado. Este jovencito empezó y en meses tuvo 17 que se salvaron. Entonces, ¿qué pasó? Los frutos hablan. Los frutos hablan. Entonces, id, hacelo. Hacé la diferencia. Y las estadísticas van a cambiar. Amén. Yo no tengo ningún problema. Creo que la educación debe tener una voz profética justamente para aclarar estos temas, porque para mí el número es muy bajo. Teniendo 10 regiones con 800 iglesias, ¿por qué no podemos decir, no? Por lo menos 200 proyectos vamos a hacer. O sea, una de cada 4 iglesias va a tener una persona. Una de cada 4 iglesias va a tener una sola persona que va a ser formado y enviado, ¿no? Y yo creo que es mucho por lo que vos dijiste acerca justamente de orar y esperar en otro y no ver que la responsabilidad es nuestra. Pero Damián y Cris, yo no soy misionero, yo no he sido llamado. Bueno, ¿cuál es tu idea de llamado? Porque yo veo en este pasaje que Cristo les dice en primera instancia, ustedes dicen, en 4 meses viene la mies. Ustedes están esperando en otro tiempo, en otro lugar, ustedes están postergando su responsabilidad, pero ¿cuál es el ímpetu? Alzad vuestros ojos, miren a la mies, no miren a sí mismo, no miren a lo que tienen ni lo que pueden hacer ustedes,
No miren a los obstáculos y cuáles son tus limitaciones, miren a la necesidad. Y fíjense lo que significa el ministerio, administrar. Administrar lo que nosotros hemos tenido. Aquel que fue dado mucha gracia, ha de darte mucha gracia. Y nosotros vemos tantas oportunidades misionales que si bien Dios llama a otras culturas y Dios necesita de personas que vayan a otras culturas, nosotros necesitamos en primera instancia mirar a la mies. Cuando nosotros vemos la necesidad, el llamado viene de la mano. Yo no sé tu experiencia, Damián, de esto de ir desde la enfermedad, de todos los obstáculos que vos tenías a ir y tomar esta decisión a ser misionero, aunque vos sos de Argentina, viste muchos años allá en Estados Unidos y estás viendo la necesidad en otro país donde están necesitando y donde nosotros no estamos levantando obreros. Entonces, lo que están haciendo allí en Córdoba es justamente administrando gracia de Dios, porque la gracia de Dios ya fue dada para cosechar a esta mies. La pregunta es si nosotros vamos a acompañar a Dios y utilizar esa gracia de Dios para hacer cumplir con esta obra. Es sencillo, no es fácil, pero es sencillo. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer o no. Y yo digo esto mucho en muchas materias. Yo no soy nadie. Mira, yo no vengo de... Damián y Oscar conocen un poco más de mi familia. Yo ni siquiera crecí de la iglesia de Dios. Yo crecí en la iglesia bautista, de un pastor que no tiene ningún nombre. Nosotros somos una familia pobre que Dios llamó a Argentina y que hace 12 años que nosotros estamos ministrando. ¿Cuáles son los obstáculos? Si nosotros tomamos el tiempo para mirar la lista de obstáculos que hubo, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Y Damián está hablando de una lista de obstáculos que ni siquiera yo podía imaginar. ¿Cuáles son los obstáculos que Dios no puede superar cuando uno está dispuesto a servirle como Él pidió? Me pregunto. Y si esa responsabilidad, en primer lugar, de orar por los siervos que Dios va a mandar, si esa responsabilidad se transfiere a tu vida personal, ¿estarías dispuesto a decir sí? Ahora, Damián, ustedes están formando a siervos que han tomado esa decisión de decir sí. ¿Puedes contarnos un poco acerca de cómo es el programa de formación? Ustedes hablaron acerca de misioneros que tienen en diferentes países, cómo es el envío, cómo es esta trayectoria. Si hay personas acá que tal vez entraron en esta materia solamente para cumplir con la malla curricular, pero tal vez a través de esta materia están siendo tocados y están siendo desafiados y el Espíritu Santo está levantando algún deseo en ellos. Tal vez ni siquiera están conectados, pero van a ver esta grabación después y estoy seguro, porque yo como misionero estoy siendo inspirado, tal vez alguien más esté recibiendo en este momento, viendo esta mies, quieren conectarse con ustedes, quieren saber más acerca de esta formación. ¿Cómo harían ellos? Bueno, nosotros ahora terminamos el año, la graduación de hecho fue el domingo y empezaríamos Dios mediante en marzo de nuevo, no tenemos el exacto el día. Cada año hemos aprendido, en el cual ahora lo hemos hasta hecho más intensivo. Estábamos tomando un año que servía muchísimo porque al tener chicos y chicas que venían de culturas, nos encontrábamos con diferentes clases de necesidades y tiempo donde ellas necesitaban aprender un poco más el español y cosas así, y vamos a seguir trabajando en todo eso, una vez más hablando de todo es cultural. El año que viene lo vamos a hacer más intensivo, en el cual van a venir aquí específicamente ya queriendo ser de alguna forma misioneros, con la idea de decir, yo quiero hacer lo que Jesús dijo de los 70, estoy dispuesto de ir de puerta en puerta. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos aquí en Córdoba Cosquín?
los entrenamos con esta estrategia específica que Jesús dijo y de mandarlo de 2 en 2. Entonces, empezamos ya con esta persona de paz y esta apertura y esta apertura y esta apertura a crear la base de datos y tratar de enviar primeramente a grupos no alcanzados dentro de Argentina y alrededor del sur, Bolivia, Perú. Entonces, ahora estamos pidiendo y diciendo, bueno, estos 2 años traíamos y preparábamos obreros, le enseñábamos esta estrategia y mandábamos, pero al mismo tiempo se preparaban para que vaya y ayuden en la iglesia, para que vaya. El próximo año dijimos, no, queremos ser más específicos, en el que sí preparamos. Mi mamá, un ejemplo, este año vinieron chicos que no sabían tocar guitarra, ni piano, ni nada, y todos, hasta el que decía no puedo, se fue tocando guitarra, piano. Vamos a seguir aplicando esas cosas, pero vamos a ser somos más específicos, por eso lo hemos reducido, en vez de a todo un año, a 3 meses y medio, así 4, pero sigue siendo un año, pero esto es lo que hacemos, 3 meses y 4 aquí en Córdoba, Cosquín, le enseñamos la estrategia. Los próximos 3 meses y 4 se van a un lugar a aplicarlo, a ir de 2 en 2 y aplicarlo. Entonces, estamos conectándonos con más pastores para decir, hey, ¿quién quiere recibir un grupito? Te lo mandamos, obviamente en áreas primordialmente donde hay personas no alcanzadas con el evangelio. Que ya tenemos áreas que los podemos mandar, y aquí mismo en Cosquín hay varios lugares que lo hacemos practicar estos principios, le damos los audios a los que no saben leer y escribir, le damos los escritos de cómo hacer estudio de descubrimiento. Entonces, las personas que hoy escuchan o digan, yo sé de alguien que podría ir, o alguien que está interesado, vienen a eso, vienen a estar 3 meses y medio, 4 intensivos de aprender estos principios, de aprender cómo hacer discípulos que hagan discípulos y de recibir el material que les damos, audible o escrito, a ir y lo empujamos a que vayan. Entonces, cuando terminan el año, estuvieron un tiempito acá en Córdoba, Cosquín, pero el otro tiempo practicando, haciéndolo. Y si sienten que hacen esa comunidad y el pastor está bien, o si vuelven a ayudar al pastor, pero ya aprendieron a hacerlo. Y no solo eso, una vez más, no esperamos alcanzar un grupo étnico, un grupo no tocado, no alcanzado. En un año mandamos un montón. Si alguien dice, yo estoy, ¿cómo puedo comunicarme? Bueno, en este momento lo pueden hacer a través de un email, damianpraniuk@gmail.com, y pasar la información. Lo pueden hacer con Chris, se pueden comunicar con Chris y decir, hey, yo quisiera, estoy interesado de ir, prepararme. Como dije, el que viene acá a prepararse por 3-4 meses, tiene que estar dispuesto a estar 3-4 meses en lo práctico, yendo a un lugar y aplicando estos principios. Entonces, cosa que hace 2 años fuimos un poquito menos fuerte en esa área. Todos lo aplicaron de alguna forma, pero los mandamos de vuelta a su iglesia. Ahora lo vamos a hacer más intensivo para llevar a cabo esto. Y porque lo hemos notado, a los que nosotros los agarramos como misioneros, tuvimos una bendición grande donde pudimos a algunos comprarles unas motos. No pasa todo el tiempo, pero Dios proveyó así, compramos unas motos. A los que los pusimos estratégicamente en un lugar, estamos viendo, hemos alcanzado etnias no alcanzadas, grupos no alcanzados con esos chicos. Es algo tremendo lo que está pasando. Entonces, si tú estás orando diciendo, es tiempo que yo vaya, bueno, comunícate con Chris, déjaselo saber, comunícate conmigo en email, déjamelo saber, porque eso es lo que vamos a seguir haciendo aquí en Córdoba Cosquín y seguir mandando, como dije, de los 44 grupos no tocados, no alcanzados, en el sur-sur, eso incluye Argentina, Bolivia, parte de Perú, parte de Brasil, pero no todo Brasil. Queremos alcanzar, esta estrategia la queremos alcanzar todo el sur, pero empezando con 44 grupos, o sea, no en un año, los 44, ya hemos alcanzado 3 de esos grupos. 3 de esos grupos ya están tocados, alcanzados, y tenemos salvaciones, bautismo pasando.
impresionante. Así que vamos a ir empujando para alcanzar los 44. Y cuando alcancemos los 44, nos proyectaremos más en más áreas de Brasil, en más áreas. Queremos alcanzar a toda la mies que hay. Y bueno, estamos aquí a disposición. Comunícate con nosotros, con Cris, y déjanos saber. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor, por toda la información. Yo quiero avisarle, ¿no? O sea, esto es un proyecto que estamos trabajando desde un tiempo ya también en nuestra región, que nuestra líder de misiones está al tanto de toda esta formación, también nuestra líder nacional de misiones está al tanto, y que estamos trabajando desde Haití para hacer, ustedes habrán visto ya desde la Convención Nacional que estamos trabajando varias diplomaturas donde acreditamos la formación. Pero voy a sacar mi gorrita de director educacional un ratito y solamente como un hermano en Cristo, quiero hablarles directamente a los pastores, ¿no? Los que están conectados y los que están viendo después. Es algo que nosotros tenemos que avivar. Nosotros debemos estar orando por esto y no como disculparnos de esta responsabilidad o pedir permiso a Dios que nosotros vamos a atender a la congregación. Nosotros tenemos frente a nosotros un pastor local que está trabajando en las misiones, está avivando a las misiones y formando a misioneros. Es algo que nosotros deberíamos tomar en serio, no solamente desde nuestras directrices denominacionales de que, ok, vamos a tener un culto misionero cada mes. Algunos necesitamos implementar eso si no estamos cumpliendo con eso, porque es una de nuestras directrices. Ya desde el gobierno de la Iglesia de Dios, que cada mes vamos a tener un culto misionero. Si no estamos haciendo eso, bueno, empecemos con eso, porque se ven en los números que nosotros no tenemos gente inspirada para acercarse a las misiones. Pero además de eso, ¿no? Nosotros deberíamos estar animando a que nuestra gente salga de nuestra iglesia. Una de las cosas que me dijo mi pastor siempre es que el éxito ministerial no es cuántas personas entran por las puertas y se sientan en los bancos, son cuántas personas salen en el ministerio y expanden el reino de Dios. Eso es el éxito ministerial. Cuando nosotros tenemos gente saliendo de nuestra iglesia y vaya, no solamente discipulando, evangelizando, ganando personas para Cristo y lo traen a nuestra iglesia, sino dicen, pastora, esta necesidad es tan grande, necesitamos una iglesia ahí. Plantan iglesias, empiezan a levantar el reino de Dios en medio nuestro. Nuestro trabajo no es solamente apacentar a la grey, nosotros tenemos que cuidar y tener los ojos espirituales abiertos para ver cuáles son los dones, dónde están los ministerios. Y para aquellos que somos miembros de una iglesia, también ver si esto podría ser el llamado de Dios para nuestra vida. Hay tantos jóvenes hoy en día que están haciendo esta pregunta central a su vida: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no entran en ningún ministerio y entonces nunca encuentran la voluntad de Dios para su vida. Cuando nosotros estamos haciendo ministerio es donde encontramos cuáles son los dones que se activan. Yo fui llamado misionero en el campo misionero. Vi una necesidad, que había una oportunidad de practicar en corto plazo, tal como nosotros estamos viendo acá, donde nosotros vamos a otro lugar, donde nosotros vivimos como misioneros y vemos. El llamado misionero no es para todos, no es para todos. Pero aquellos que dicen, que la verdad, yo siento que hay una necesidad y que yo podría ayudar, no sé si voy a ser misionero o no, pero me gustaría enterarme si esto es para mí. Entonces, yo les animo a que empiecen a activarse, porque oramos, bien, pero también tenemos que empezar a ver si el Señor nos está mandando. Damián dijo algo importantísimo: el Señor es quien envía. Y no creo que haya dejado de hacer eso. Entonces, ¿cuál es la desconexión? ¿Okay? Y tenemos que hacer una reflexión sobre esto y ver si nosotros no estamos siendo obstáculo para que esto no crezca. No estoy culpando a nadie, estoy diciendo, reflexionemos, me incluyo, reflexionemos sobre esto. Y vemos
si la desconexión entre lo que vivimos en la iglesia el domingo y lo que leemos en Hechos es tan distinto, tan diferente, y decimos, que esto no es lo que estoy viviendo. Si tenemos una oportunidad de vivirlo, queremos vivirlo, es solamente salir de lo que es el status quo y empezar a vivir lo que manda el Señor. O sea, ustedes escucharon. Es tan simple como leer la Biblia, enactarlo en nuestras vidas. Y vamos a ver que el Señor está con nosotros. ¿Qué tal si nosotros podemos tomar este desafío a pecho? ¿No? Y empecemos a orar y empezamos a tener en nuestros cultos. Hermanos, creemos que de esta iglesia debe salir misioneros, evangelistas, pastores. De esta iglesia. Yo creo que de esto sirve esta materia. Porque si es solamente cumplir y tener una nota, tendrán una nota. Gloria a Dios. Tendrán su cheque en la lista de cotejo. Pueden tener una nueva diplomatura. Y gloria a Dios por esto. Pero la idea es que esto sirva para darnos herramientas, darnos nuevas perspectivas que a veces no recibimos porque no estamos reflexionando sobre estos temas. Para eso sirve la educación. Si no servimos para eso y no damos frutos, bueno, cerremos la puerta. Bueno, nosotros somos completamente virtuales también, así que no tenemos puertas para cerrar, pero vamos a cerrar la cuenta. Dejo de pagar los $15 al mes, gloria a Dios, me compro unas zapatillas todos los días. Bueno, no sé, hagamos otra cosa, pero tiene que rendir fruto, tiene que rendir fruto. Y Damián, yo quiero agradecerte por tu disposición. Los hermanos están conociéndote recién, pero lo que ustedes ven acá es lo que es, un hermano humilde, sencillo, que está dispuesto a servir en la misión y aunque tiene grandes testimonios para contar, está dispuesto a sentarse con cualquiera de nosotros, hablarnos porque esa es su pasión, esa es su vida y a mí me contagia. Y yo quiero que esto se contagie de tal manera que voy a hacer algo que nunca jamás hacemos. También no sabía en el momento, pero vamos a poner esto de acceso gratuito y abierto en nuestras redes sociales para cualquier que tenga ese deseo o cualquier que tal vez no sepa y no está conectado, pueda ver y pueda inspirarse a conectarse con esto. Si ustedes quieren tener más información, sé que estamos 4 minutos ya pasado la hora, pero si ustedes quieren tener más información, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Vamos a hacer las conexiones. Hay oportunidades donde si hay limitaciones, Dios ya está proveyendo para que algunos puedan ir, si tal vez no están en sus habilidades. Pero queremos lo que Damián y Oscar y Edith y lo que yo deseo, por más que yo sea líder de educación teológica y no de misiones, pero como misionero necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Los esfuerzos que uno da, yo estoy acá hace 12 años, y los esfuerzos que uno da, Dios multiplica, pero Dios no tiene la idea de que uno sea. Él quiere una comunidad de creyentes yendo y afectando a todo el mundo. Y no lo podemos hacer. No lo podemos hacer si nadie está dispuesto a decir, heme aquí, envíame. Y eso te incluye a ti. No pienses en otro, ¿no? Así que, Damián, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Y quiero pedirte si nos podrías cerrar esta sesión con una oración, específicamente pidiendo para esta región, NOA, el noroeste argentino, que Dios levante obreros, que Dios envíe a la mies, porque Dios tiene misioneros acá. Dios no ha dejado de ser como es y como dijo que iba a ser. Así que nosotros solamente hemos de orar y aceptar nuestras responsabilidades. Así que te pido, Damián, si puedes orar por nosotros, que Dios levante estos obreros y que haya un impacto de comunidades alrededor nuestro, acá en Argentina y también en las otras culturas, pueden ser impactados por el reino de Dios. Bueno, yo sé que igual le hablaste a los pastores y
Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí es muy importante, a fin de perfeccionar a los santos, a todos, para la obra del ministerio. Así que, pastores, mi oración es, pastores, maestros, todos los que están aquí, si tú ya eres uno de ellos, nuestro trabajo es perfeccionar a los santos para que los santos trabajen en el ministerio. Y después dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que todos lleguen a la unidad. Entonces, mi oración en este momento es que Dios abra nuestros ojos. A Dios abre nuestros ojos, que no nos distraigamos y que realmente tengamos el corazón de que todos conozcan. Yo sé que donde tú ya pusiste estos pastores, estos maestros, hay gente que necesita conocerte, por eso ellos están ahí. Pero también sé que hay santos en sus iglesias, de que necesitan ser entrenados, ser enviados, para que en esos lugares que no hay ningún pastor, ningún maestro, ningún líder, alguien conozca de Cristo. Es mi oración, Señor, que tú toques nuestros corazones para que hagamos algo. Y empiezo orando como tú dijiste, Jesús. Manda, obrero, a tu mies y ayúdanos a que asumamos la responsabilidad de ir. Oro, Señor, para aquellos que van a estar mirando el video, para aquellos que hoy estamos aquí, para que, para que realmente nos pongamos a disposición, ya sea de ir o enviar a alguien, pero que lo hagamos, que hagamos juntos lo que tú nos llamaste a hacer, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque yo sé que tú nos quieres llenar más y más y más. Y si vamos, vamos a verte. Yo sé que va a haber milagros y cada vez más, pero si hacemos lo que nos llamaste a hacer, porque a veces nos olvidamos que tú dijiste primero ir y hacer, y estas señales nos seguirán. Gracias, Señor, por este tiempo con Cris, y gracias por las puertas que ya abriste y las que vas a abrir. Pero oro por cada persona que está mirando, ya sea pastor, ya sea maestro, por cada conexión. Señor, que veamos la mies y hagamos algo. Y no nos excusemos, pero que vayamos y que más conozcan de ti, Jesús. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas Muchas gracias, Damián, por estar con nosotros. Y les dejo 2 minutos a los alumnos para expresarse y dar gracias por esta clase. Bien, estamos desagradecidos, pero yo agradecido. No sé si alguien quiere decirle algo a Damián antes que terminemos. Yo, en mi caso, muchas gracias. La verdad que es muy lindo poder aprender más cada día más. Y verdaderamente Dios nos habla, ¿sí? Utiliza personas para hablarnos, para hacernos ver la situación, enseñarnos, capacitarnos. Así que muy agradecido, de verdad que esto es de mucha bendición, esta clase de mucha bendición particularmente, ¿no? Así que y sé que creo fielmente de que para todos ha sido de esa manera. Y muchas gracias, profe, muchas gracias, Cris, muchas gracias, Damián, el pastor Damián, sí, que Dios lo bendiga y lo siga utilizando un montón en esta área, en este ministerio que le dio. También me sumo al agradecimiento y quizá el silencio no es tanto el no estar agradecido, sino de poder estar en silencio de tantas cosas que tenemos que reflexionar, de que tenemos que rever, hacer un cambio también en nuestra manera de pensar. Y todo esto nos ayuda a tomar conciencia de que el Señor es eso lo que nos quiere que nosotros sepamos y que nosotros practiquemos, ir y predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con estas capacitaciones. Así que muy agradecida, muy interesante lo que está diciendo. Son
datos que quizás nosotros como cristianos no los tenemos tan fácilmente. Así que el silencio justamente es eso, de estar pensando en todas las verdades que ustedes están diciendo. Que Dios lo bendiga. De mi parte, creo que este tipo de clases que uno va tomando hace que uno se sacuda de su eje, ¿no? Empiece una revolución de ideas y de cosas que pasan en nuestra cabeza, porque trayendo a acotación lo que Cris decía del tema de las misiones, a veces nosotros estamos tan estructurados que hay que empezar a romper un poco con nuestro pensamiento, con nuestro esquema, sin desmerecer el trabajo de la iglesia, que no se tome a mal, ¿no? Pero creo que estamos en tiempos de salir del cuadradito, de empezar a buscar otras formas, y creo que este tipo de clases así hacen a que uno se analice y vea a dónde quiere apuntar, a dónde quiere llegar, ¿no? Y desenfocarse de la estructura y enfocarse más en lo que Jesús quiere para nuestra vida en este tiempo. Valoramos su tiempo, pastor, lo que hoy ha compartido con nosotros, buenísimo, sirve, lo tomo para mi vida, para mi ministerio con la iglesia, y gracias a Cris por darnos estas herramientas. Creo que estamos en tiempos en donde todo lo que podamos traer y que nos ayude a predicar el evangelio es bienvenido. Bendecimos su vida y gracias por este tiempo junto con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias a todos por estar conectados. Ya son las 10:15, así que vamos cortando también. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguramente Dios va a estar levantando obreros y vamos a estar en contacto con ustedes. Gracias por el trabajo valioso que están haciendo en Córdoba. Lo bendecimos al Instituto ahí de Formación de una Generación, su ministerio personal, también su iglesia en Kentucky y su familia. Muchas gracias por estar con nosotros y que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, nosotros mañana a las 20 horas tenemos a la hermana misionera Vilma Almirón, que va a estar hablándonos desde su experiencia en Tailandia, y se va a estar hablando acerca de los mitos y las realidades de una vida misionera, o cómo vivir en misión, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que sabemos cómo es, pero hasta que se ponga en el campo misionero, la verdad, son otras realidades. Así que les invito a todos a estar a las 20 horas, por favor, en punto, así podemos comenzar puntualmente y aprovechar de las 2 horas que nos son permitidas para esta materia. Que Dios les bendiga, que tengan un buen descanso. Dios mediante, nos encontramos mañana a las 20 horas. Bendiciones.